7 de la mañana con 55 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente de la Comisión de Fiscalización, asambleísta Fernando Villavicencio, y lo invitamos para que explique al país, precise, aclare por qué este impasse, si cabe la expresión, cuando están desesperados en el Cali por 6 votos, ya le advirtieron que agilice el proceso, pero debería hacerlo, se entiende uno, con sentido común, apegado a la ley orgánica de la función legislativa, apegado al dictamen de la Corte Constitucional que singularizó el juicio político al delito de peculado, como dice el punto número 2 de la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿han singularizado o pretenden que esto pase sin la precisión de la acusación de peculado contra el presidente de la República? Asambleísta Villavicencio, muy buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a todos los amigos a nivel nacional. Días anteriores no pude comparecer ante este programa por un problema de salud. Me ofrezco mis disculpas, pero aquí estoy para poder un poco compartir ampliamente la información requerida. Esperamos que sea la salud física, que esa se recupera, no la cívica. Sí. La política y ética está firme, siempre será así. Bueno, yo quisiera una reflexión ahora que estamos saliendo de esta semana mayor, grande, de la Semana Santa, que es una semana global en la que la humanidad entera se convoca hacia adentro, donde hay una gran carga de espiritualidad y de valores, a decir que lo menos que le puede pasar a una sociedad es el gobierno del tumulto, de la sinrazón, de la fuerza de la tribu. Esa democracia de Poncio Pilatos, esa democracia de Barrabás, donde aparece el jerarca, el poderoso, el supremo, y consulta a sus súbditos a quién quieren liberar, tenga o no tenga razón. La pregunta que yo hago en esta introducción es: ¿queremos volver a ese momento fatal y terrible donde los seres humanos sean juzgados por el tumulto, por la sinrazón? ¿O estamos en un tiempo distinto, donde con todos los instrumentos y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el derecho, tenemos que juzgar a alguien con pruebas, me guste o no me guste? Yo he sido y creo que soy una persona que desde la Asamblea me he mostrado crítico y muy radical al gobierno del presidente Lasso en varios temas. Es más, el país debe saber que la única acusación que tienen hoy los opositores, o en este caso la alianza mayoritaria en la Asamblea, la única acusación que tienen en contra del presidente Guillermo Lasso es una investigación mía. Sí, no es investigación de ellos. Es una investigación que la realizamos con Cristian Zurita y Periodismo de Investigación desde el año 2018, vinculada a toda una mafia petrolera que ha manejado durante 15, 20 años el negocio de los fletes y los contratos de buques en Flopec, vinculados también al negocio del petróleo con Petrochina. Es decir, ¿cómo le pueden acusar al presidente de la Comisión de Fiscalización de ser lacista si con mi investigación se lo puede juzgar? Pero hay que hacerlo bien. ¿Existe o no existe el derecho? Esa es la pregunta de fondo ahorita. ¿Existe una normativa? ¿Existe un procedimiento que se debe respetar o no? Entonces, ¿para qué fuimos a la Corte Constitucional? ¿Para qué hay todo un andamiaje? Una serie de procedimientos que cumplir para destituir a un presidente de la República. Este es el segundo juicio político a un presidente de la República en un siglo aproximadamente. Es decir, la responsabilidad es enorme. Independientemente de cuál sea el resultado, estimado Miguel, yo quiero dejar de legado de herencia, sin ser abogado, pero me esfuerzo por leer y por aprender y por consultar un procedimiento bien hecho y un informe motivado, con pruebas, con todas las pruebas y la libertad que tendrán los acusadores y los legisladores en el proceso de sustanciación que empezará en 6 días aproximadamente, donde se empiecen a evacuar las pruebas. Yo no voy a limitar la palabra a ningún legislador. Nunca ha sido ese mi modelo de vida. Es más, me han acusado de ser excesivamente democrático en la Comisión de Fiscalización. Lo único que sí les digo a los ecuatorianos y a las partes es que el informe motivado se basará exactamente en lo que ha delimitado la Corte Constitucional.
una acusación por un presunto delito de peculado, y no cualquier peculado, sino sobre un punto específico, que son los contratos Time Charter suscritos por Flopec con este pool Amazonas Tanker. Y eso es lo que he hecho desde el comienzo. Apenas asumí y decidimos abocar conocimiento y abrir el proceso, lo que he hecho es revisar el expediente. Y aquí está en mis manos, usted puede ver, los amigos igual, en las páginas 52 a la página 55, que son las últimas, el punto número 10 dice anuncio de prueba. Y existen la descripción de 20 pruebas documentales y 36 testimoniales, es decir, 36 comparecencias. Pero estas pruebas, este anuncio de prueba presentado por los acusadores, se referían a las 3 acusaciones, a 2 por concusión, 1 por peculado, e incluso a puntos varios vinculados al tema de los albaneses, etc. En esta descripción de la prueba no existe discriminación, no se singulariza ninguna. Solo le pongo un ejemplo. Dice, decreto ejecutivo 163 suscrito por el presidente de la República el 18 de agosto del 2021. Pero no dice para qué causa, en qué causa. O acá, transcripción de los audios publicados en el medio digital La Posta, publicado el 9 de enero del 2023 por el medio digital La Posta. Pero no dice aquí para qué acusación corresponde esta supuesta prueba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Antes de notificar al acusado con el expediente, lo básico. Y si en la ley orgánica de la función legislativa existe un vacío, porque es la primera vez, estimado Miguel, que estamos en un juicio a un presidente de la República. Y les digo con todo respeto a los genios del derecho y constitucionalistas, discúlpenme, yo no soy tan claro como ustedes, pero a veces el exceso de luz enceguece. ¿Sí? Existen vacíos en la ley orgánica de la función legislativa porque es la primera vez en 90 años que hay un juicio político a un presidente de la República. Y claro, en la ley orgánica no dice la eventualidad de que la Corte Constitucional emite un dictamen parcial y desecha alguna de las acusaciones que le corresponde hacer al presidente de la Comisión de Fiscalización. No dice, porque nadie se imaginó que esto iba a pasar. Pero cuando esto sucede, nosotros hemos aprendido en la Comisión de Fiscalización, en 15 juicios políticos, cuando no hay norma expresa, Miguel, y algún abogado que esté por ahí escuchando, gentil, disculpe si me equivoco, hemos acudido a la norma supletoria, que le permite a uno resolver estos problemas, como el COA, el COGEF. Entonces, como no existe norma expresa, ¿qué hago yo? O notifico así al presidente de la República. ¿El presidente qué va a hacer? Lo que acaba de hacer. El presidente se adelanta, ¿sí? Y dice, me doy por notificado, pero señor presidente de la Comisión de Fiscalización, exija y solicite a los interpelantes que singularicen la prueba. Es decir, lo que yo pedí antes de que corran los plazos, sin vulnerar ningún procedimiento, es lo que el presidente de la República hizo y ahora nos toca conocer el día de hoy en la sesión de las 4 de la tarde. Por lo que usted señala, escuchemos lo que esta mañana en Ecoavisa el abogado del presidente de la República en Teleamazonas, en Teleamazonas, Edgar Neira, señala precisamente sobre esto. Nosotros hemos observado con mucha preocupación que hay determinados asambleístas que no están en el empeño de respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Estaremos muy atentos para plantear ante esa Corte cualquier infracción a las decisiones que se han adoptado y que son de conocimiento público a través de ese dictamen que ha fijado el objeto del enjuiciamiento político. En esta línea hemos pedido a la Comisión de Fiscalización, y esa solicitud todavía no ha sido atendida, cuando el señor presidente se ha dado por notificado respecto al juicio político, le ha pedido a la Comisión de Fiscalización que se indique si dentro del término de las 72 horas que dio el presidente de la Comisión de Fiscalización se han singularizado o no se han singularizado las pruebas de la acusación, que es un elemento fundamental. Y el otro, si es que se han determinado o no con precisión aquellos cargos
que dentro del supuesto delito de peculado serían materia del enjuiciamiento. ¿Por qué es importante esto? Esa precisión es importantísima y trascendental para que el señor presidente pueda presentar sus descargos y para saber si es que en el ánimo de los asambleístas solicitantes está respetar o no respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Y desde luego nosotros estamos muy atentos para esperar esa respuesta que entiendo no se ha dado dentro del plazo de las 72 horas. Primero, asambleísta Villavicencio, se ha dado hasta el día de hoy, esta tarde va a haber reunión, porque además es bueno hacer escarnio. En el dictamen de la Corte Constitucional, el tercer punto de este dictamen dice: disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, es decir, con la concusión. ¿Están incumpliendo el mandato hasta de la Corte Constitucional? Debo señalar que hasta el momento en el que el presidente fue notificado, desde ese momento corren los plazos. Lo que yo hice es, antes de la notificación, pedir a los interpelantes, en este caso a los acusadores, que hagan lo que acaba de decir el abogado Neira. El acusado tiene el básico derecho de exigir de qué me acusan. Precise la acusación. Si antes me acusaban de 3 cosas, de 3 presuntos delitos, y la Corte Constitucional le dice no, estos 2 no, entonces precise sobre este punto único del peculado cuáles son las pruebas a las que yo debo remitirme y responder con mis pruebas de descargo. Y me parece lo elemental abrir la puerta del debido proceso y del respeto a las partes, en este caso al acusado. Eso es lo que hice. La respuesta de los señores acusadores fue un largo documento con una retahíla de argumentos para decir que yo no tengo argumentos y que no tengo la potestad de haber pedido que se precise o se singularice, que es el término que se está utilizando ahora. Hasta que llega la notificación, la carta, el oficio del presidente de la República, y el día de hoy a las 4 de la tarde vamos a partir de las 16 horas, como comisión, a conocer 2 puntos. El 1, la solicitud de pruebas de oficio que varios legisladores, en particular quien habla, está solicitando, y que de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa debe ser aprobado por mayoría en la comisión. Entiendo que otros legisladores también han pedido pruebas de oficio. Todas esas solicitudes de pruebas de oficio serán tramitadas y posiblemente aprobadas el día de hoy. Y el siguiente punto del orden del día es el conocimiento y la resolución de lo solicitado por el presidente Guillermo Lasso en este oficio que acaba de anunciar su abogado Neira. ¿Sí? Ahí el señor presidente de la República le está pidiendo a la Comisión de Fiscalización que haga lo que yo hice en este pedido de 72 horas que no cumplieron los interpelantes, que se singularice la prueba. Independientemente de esto, Miguel, yo quiero decir al país que los legisladores van a tener toda la libertad de actuar, ¿sí? Y será el país quien mida. Yo escuché antes a Ramiro García decir, nadie les puede prohibir que los legisladores vayan a hablar de los problemas del país, de las cárceles, de los secuestros, del Producto Interno Bruto, de otros brutos, de más santos, menos santos, porque el Parlamento es eso. Pero lo que sí le puedo garantizar al pueblo ecuatoriano es que el informe motivado de la Comisión de Fiscalización se regirá exactamente a lo señalado por la Corte Constitucional. Y para curarnos en sano, el país sabe, y usted sabe, Miguel, en las últimas horas he solicitado al presidente de la Corte Constitucional que, con base al artículo 162 de la Ley Orgánica Jurisdiccional y de Control Constitucional, la Corte Constitucional disponga el seguimiento estricto del cumplimiento de su dictamen parcial del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, justamente para evitar que se generen estos abusos y ausencias. ¿Esto permitiría que la Corte de alguna manera intervenga durante la sustanciación del proceso? De acuerdo con el 162 está obligada a hacerlo, y mucho más ahora que hay un requerimiento del propio presidente de la Comisión de Fiscalización. Tiene que cumplirse exactamente
lo que señala el dictamen de admisión parcial. Porque además es clarísimo el dictamen. Y por lo que se ve, si no singularizan, si no sustentan, ¿en qué va a quedar este juicio? O sea, todos los seres humanos, independientemente de que sea el presidente de la República, tenemos el derecho a saber de qué se nos acusa. No podemos ir a un tribunal, cualquier tribunal, por una acusación en el aire o por varias acusaciones, ¿sí? Y sin saber las pruebas que me están presentando. El presidente tiene todo el derecho en ese sentido. Claro, si esto sería en el ámbito penal, uno escucha a los penalistas, dice, hay que presentar los elementos de convicción. Claro. Y aquí en lo político no se contaría con nada de eso. Mire, yo por ejemplo quiero poner, tengo en mis manos el expediente, me he leído todo. Dice comparecencia del doctor Juan Carlos Holguín, canciller de la República. ¿Qué tiene que hacer el ex canciller Juan Carlos Holguín ahora? Esta prueba ya no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Comparecencia del señor Jairo Merchán, secretario de Semplades. Estas son pruebas que constan en el expediente del juicio político, pero eran pruebas para las otras acusaciones. Claro. Entonces, ¿cómo yo convoco? Tema de concusión. Estimados amigos, abogados que me están escuchando, ¿cómo yo convoco de aquí en 4 días? En 3 días tenemos que armar el calendario de comparecencias. ¿Cómo yo le convoco al señor al señor Marco López, superintendente de compañías? ¿Qué tiene que ver el señor Marco López en el caso de Peculado de Foropec? Nada. Pero ¿cómo yo le convoco a él? ¿Cuál es el motivo de la convocatoria? Eso tiene que facilitarme el interpelante. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización, sírvase notificar la comparecencia del señor superintendente de compañías con estos motivos para que responda A, B, C, D, E en la Comisión de Fiscalización. Y notifíquesele en tal parte. Ese es el trabajo que tiene, eso es lo que tiene que entregarme los interpelantes que hasta el día de hoy lo han hecho. Lo que tengo yo es un registro de supuestas pruebas, pero hasta el día de hoy no ha presentado las pruebas. Y si le dicen ahorita, bueno, depure usted, pues si usted como presidente de la Comisión de Fiscalización depure y llame a los bueno, aunque no me digan, yo tengo que hacerlo. Es más, por mi responsabilidad, al menos de mi parte, he preparado un banco de casi 40 comparecencias y pruebas de oficio que estoy incorporando el día de hoy en la tarde a que sean aprobadas por el Pleno de la Comisión. Porque el interés como presidente de la Comisión de Fiscalización, como ciudadano y como legislador, es que los ecuatorianos tengan claridad de lo que está atrás. El país tiene que saber que atrás de este juicio político está una de las mayores tramas de corrupción de la historia petrolera de este país. No es que escuchan ahí Amazonas Tanker y la gente no sabe qué es. Estamos hablando de una de las empresas que alquila buques a la empresa pública petrolera Flopec para transportar el crudo, que lo alquila a precios superiores a los del mercado, que hacen un negociado, y que las empresas que están atrás de Amazonas Tankers son las mismas empresas intermediarias que trabajan con Petrochina, y que están acusadas de haber pagado $70 millones de comisiones a los funcionarios del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno, y que están presas en los Estados Unidos, y que están procesadas aquí en un juicio que acaba de iniciar la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, por la mayor trama de corrupción que se llama Petrochina. Esto consta en el informe de la Comisión de Fiscalización que elaboramos sobre esta trama de corrupción hace aproximadamente 8 meses, estimado Miguel. Y también el país tiene que saber que este negocio de los buques, este gran negociado de los buques, que le significa centenares de millones de dólares de pérdida al Estado ecuatoriano, no es que se originó en este gobierno, se originó el año 2013 en el gobierno de Rafael Correa, cuando se firmaron los contratos con la compañía Andes Tankers, que es, atrás de Andes Tankers están las mismas compañías de Amazonas Tankers, y luego en el gobierno de Moreno con Amazonas Tankers, y luego en el gobierno del presidente Lazo con Agoyán Tankers. Sí, porque eso hay que decirlo, el país tiene que saber que este negocio proviene desde el gobierno de Correa hasta el gobierno del presidente Guillermo Lazo. ¿Y por qué no se señala, se aprovecha esto, si es el tema de Flopec, que caigan, que sean señalados todos los actores? Eso voy a hacer, pues. Por eso para mí, por eso están asustados algunos, porque no quieren que se sepa que hay legisladores, ¿sí?, que se han convertido en defensores de Amazonas Tankers, como la legisladora acusadora Mireya Pazmiño,
Vean, le voy a dar una primicia el día de hoy. Este es el documento exclusivo, nadie lo tiene. Del 9 de febrero del año 2022. Oficio remitido por la asambleísta Mireya Caterín Pazmiño Arregui a Hernán Modesto Luque Lecaro, prófugo de la justicia, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, sobre los contratos con Amazonas Tankers. Escuchen, ecuatorianos, voy a leer 2 párrafos. En mi calidad de asambleísta de la provincia de Bolívar y presidenta de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la Asamblea Nacional del Ecuador, me dirijo a usted para indicarle que me causa una enorme preocupación los procederes del actual gerente de Flopec EP, almirante Johnny Estupiñán Echeverría, ya que según notas periodísticas se informó por parte de Flopec la terminación unilateral del acuerdo comercial Amazonas Tanker Pool con fecha 1 de febrero de 2022 y días después rectifica y deja insubsistente dicha notificación. Este proceder deja en evidencia la incapacidad del mencionado funcionario, ya que no puede jugar con los intereses y la imagen de Flopec EP y del país entero. Una decisión de este tipo requiere un análisis serio, técnico, enmarcado en la ley, y que a posterior no signifique pagos por indemnizaciones para el país, productos de arbitrajes y penalizaciones suscritas en los acuerdos vigentes. Y escuchen esto. Por un lado, tenemos al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en conjunto con sus ministros promueve la inversión extranjera, busca acuerdos de libre comercio, cooperación internacional, y por otra parte tenemos un gerente de Flopec EP que sin elemento alguno, sin haber solicitado al menos un criterio jurídico a la Procuraduría General del Estado, da por terminado un acuerdo comercial internacional y días después recula. Señor Luque, ¿a qué clase de funcionarios estamos encargando el manejo de nuestras empresas públicas? ¿Se dan cuenta lo que dijo la asambleísta Mireya Pazmiño? Es decir, escuchen, ecuatorianos, la acusación central de la asambleísta Mireya Pazmiño, Viviana Veloz, sí, y 4 asambleístas en conjunto, es que el gobierno del presidente Lasso no suspendió los contratos con Amazonas Tankers. Pero cuando el almirante Johnny Estupiñán suspende el contrato, quien aparece a defender a Amazonas Tankers es la asambleísta Mireya Pazmiño. Y ahora es motivo de acusación, al menos. Por favor. Y aquí está el informe completo que nunca se ha revelado y se revelará sin duda en el juicio político. Y la asambleísta Pazmiño tiene que explicarle cuál es su afán de defender a la mafia petrolera que está atrás de Amazonas Tanker, que son Gumbor, Raymond Kohut, procesado en Estados Unidos por pagar sobornos al gobierno de Correa, Cor Petroleum, William Sudaus, Roberto Dongo y Enrique Cadena Marín, acusados de pagar sobornos al gobierno de Rafael Correa. Ellos son los dueños de las empresas que están atrás de Amazonas Tankers y que le arriendan los buques a precios superiores a los del mercado, a la empresa pública, para cargar el petróleo de Petrochina, Junipeg y PTT, del cual nos roban $4 por barril. Este juicio político, sin duda, le va a permitir a los ecuatorianos descubrir cómo ha operado esta maquinaria de corrupción desde el gobierno de Correa hasta la fecha. Y la asambleísta interpelante, abogando por ese testimonio de algo que después acusa. Pero estoy leyendo el documento y aquí están 10 cartas de ella, oficios, ahí está. Los 10 oficios de ella remitidos. ¿Con qué pasión la asambleísta Pazmiño defendiendo a Amazonas Tankers? ¿Qué está diciendo? Pero ustedes acaban de escuchar, ecuatorianos. Y resulta que la prueba madre, ¿y qué es lo que dice el almirante Estupiñán? ¿Por qué recula el almirante Estupiñán? Porque en todos los contratos ecuatorianos, en todos los contratos extranjeros, en estos contratos, existe una cláusula de arbitraje internacional. Para introducir esa cláusula se cuenta con el aval
y un informe vinculante del Procurador General del Estado. Entonces, para deshacer esos contratos, Flopec debía contar con un informe del Procurador General del Estado. Pero el Procurador General del Estado le dijo negadín, negadín. Si nosotros rompemos ese contrato, nos vamos a exponer a un juicio internacional, a un arbitraje internacional. Entonces, ¿por qué le acusan al gobierno del presidente Lasso de no haber roto el contrato si lo que estaban es conduciendo a un arbitraje internacional, como dice la asambleísta Mireya Pazmiño? Consecuentemente, con todas estas pruebas, el juicio político sustentado se puede caer. Esa no es de mi responsabilidad. La fortaleza de un juicio político radica en las pruebas de cargo. ¿Quién salva a un acusado? No es el juez ni el abogado, sino la fortaleza de las pruebas. En este caso, ¿quién salvaría al presidente Lasso de llevarse un proceso estrictamente en derecho? Son los mismos acusadores por la debilidad de sus pruebas. Mire, la mejor defensa es una prueba débil. La mejor defensa de un acusado es la prueba débil de su acusador. Y eso es lo que estamos viviendo. Por esa razón, ¿quién está presentando ahora pruebas de cargo? Soy yo, principalmente yo, para que el país conozca lo que está atrás de este juicio político. Atrás de este juicio político no está un indicio de peculado así nomás. Reitero, atrás de este juicio político está una de las mayores tramas de corrupción. Obviamente los asambleístas interpelantes no tienen idea de esto, ¿sí? No tienen idea, porque no han leído, y lo digo con todo respeto. Asambleísta Villavicencio, si uno revisa el COIP, la prueba, los significados del peculado, artículo 278, insistamos, porque esto debiera ventilarse en el juicio político para que el país tenga claro. Se podrá probar que hubo peculado a favor, como está señalado el actual presidente de la República, o a terceros, cuando dice el peculado, el 278, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas instituciones del Estado determinadas en la Constitución en beneficio propio o de terceros, abusen o se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que representen piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud de razón de su cargo. ¿Se podrá demostrar esto? Claro, ¿o también se hace tabla rasa de esto? De lo que yo escucho a algunos legisladores que quieren caminar por la vereda, por el filo, y les importa muy poco estas pruebas. Entonces ya he escuchado a un legislador que dice, yo tengo hasta 5 peculados, por ahí dice, ¿no? Así, perdón por simular su voz. Hasta 5 peculados. No, esos 5 peculados pueden ir a levantar esos 5 peculados adicionales en la Asamblea. Lo pueden hacer porque son legisladores y son dueños de su curul. Pero al final, en el informe motivado, el único peculado de existir que va a estar como prueba es el caso de Flopec. Y no de Flopec en general, sino de los contratos Time Charter entre Flopec y Amazonas Tanker. Entonces, mire, yo tengo aquí este documento ingresado a la Fiscalía General del Estado el día 20 de septiembre del año 2021. Esta es una denuncia penal. ¿Quién ingresó? Ingresa la gerente de Flopec del gobierno del presidente Lasso. Una denuncia en contra del ex gerente de Flopec del gobierno de Moreno, del señor Jaime Condoy. ¿Por qué? Por haber firmado los contratos Time Charter con Amazonas Tankers. Y es la propia gerente del gobierno del presidente Lasso quien denuncia peculado a la administración de Lenín Moreno. Es decir, ¿cómo le acusan a alguien de peculado si está denunciando el peculado ante la Fiscalía General del Estado? Entonces, yo estoy esperando que lleguen las pruebas y el país está a la espera de las pruebas que presenten los 4 acusadores y también de las pruebas de descargo que presente el presidente Guillermo Lasso. En todo caso, de nuestra parte, haremos lo imposible y puedo hablar a nombre de los demás legisladores, espero que sea así, miembros de la mesa de fiscalización. Vamos a facilitar
las pruebas de oficio de nuestro lado para poder tener muchos mayores y mejores elementos de convicción el momento de construir el informe motivado para que los legisladores, reitero, que no sea un Viernes Santo, que no sea la democracia de Barrabás o la democracia de Poncio Pilatos la que decida, para que no sean los votos. Antes de juzgar a alguien hay que verificar la prueba y la acusación. Bueno, y este momento, en estas condiciones, si es que no singularizan, como señala el dictamen de la Corte Constitucional, ¿qué va a pasar? Porque a usted ya lo han amenazado con 6 votos. El CAL dice, oiga, asambleísta Villavicencio, agilice este proceso. Pero para que vea que ni siquiera a ese nivel, ¿no? A ese nivel que es la máxima instancia de la autoridad del Parlamento, no se percatan, no se autoexigen rigurosidad. Y la rigurosidad básica de entender qué estamos ahí, para qué estamos en una asamblea. Lo que debe hacer, lo mínimo, alguien que llega al CAL es leer la ley orgánica de la función legislativa y saber cuáles son sus obligaciones, sus límites, sus responsabilidades. En ninguna parte de las facultades que tiene el CAL constan la de exigir y la de perseguir o la de intentar someter al presidente de una comisión de fiscalización y mucho menos remover a un presidente de la comisión de fiscalización. Ellos son igual de legisladores que yo y éticamente muchos de ellos jamás llegarán a mis tobillos. ¿Sí? ¿Y qué me he reído mucho para que vean el nivel de asamblea que tenemos. Que un legislador miembro del CAL, que debió salir hace rato, estar procesado penalmente, como Ronnie Aliaga, tenga la audacia, el cinismo babilónico de haber presentado la moción para observar al asambleísta Villavicencio. Vaya a mojarse en la piscina, asambleísta Ronnie Aliaga. Usted no me llega a los tobillos. ¿Mojarse con quiénes? Con los mafiosos que fugaron robándose la plata de los hospitales. A mí nadie me exige porque yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Así es que eso fue un tiro al aire. Se reunieron en Viernes Santo, así que se reunieran en Viernes Santo para aprobar las leyes importantes de este país. Imagínense, se perdieron la procesión del Cristo del Consuelo para intentar sacar al presidente de la Comisión de Fiscalización, porque salió el presidente del Partido Social Cristiano a pedirle al Parlamento que saque a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización. Y ahora que he revelado que llevo casi 8 meses investigando a su líder, sí, actualizan el ven para mearte con ese nivel oligárquico acusador de que van a perseguir y amenazan a Villavicencio. Yo no les tengo miedo, señores. Si alguien no les ha investigado durante más de 20 años, pues ya era hora de que se lo investigue. Y en la práctica, porque esta es cuestión de votos, ¿y si le suspendieran un escenario consentido o no? ¿Si le suspendieran de nuevo? A mí no me pueden suspender, porque hay una normativa básica. Es que no hay, sin razón. ¿Quién resuelve la suspensión de un presidente de una comisión? Es la propia comisión con 6 votos. Me pueden hoy tarde, si quieren, me pueden apelar la presidencia. Apélenme la presidencia, asume Ana Belén Cordero. Luego, si no justifican la apelación, regreso a presidir. Pero para sacar a un presidente de una comisión de cualquier comisión legislativa permanente, se requiere primero que la comisión de fiscalización, por 6 de 9 votos, lo resuelva. Y luego, con un informe motivado, es el Pleno el que decide. Es que encantado. Aquí estoy esperándoles. Sáquenme de la comisión de fiscalización. ¿Y cuál es el destino? ¿Qué cree que va a pasar con este juicio en estas condiciones y con estas consideraciones? Va a pasar lo que la ley orgánica de la función legislativa dispone. Están corriendo los 10 primeros días de presentación de prueba. El día de hoy, reitero, intentaré aprobar con 5 votos de prueba de oficio. Vamos a resolver la solicitud del presidente de la República sobre la singularización de la prueba. Exigiremos una vez más a los 4 acusadores que singularicen la misma y luego, en 6 días, inicia la etapa más apasionante de la sustanciación del juicio político, que es la evacuación de la prueba, donde tendrá que comparecer
comparecer las partes, en este caso los acusadores, y también los testigos, y vamos a exhibir la prueba, ahí se va a exhibir la prueba, los comparecientes y también el presidente Guillermo Lasso o su abogado defensor. Y luego tenemos 10 días adicionales para redactar el informe motivado, y una vez ese informe esté acabado, presentaré al Pleno de la Comisión de Fiscalización para que resuelva si hay destitución o no. Eso dice la ley orgánica. Y mientras pasan estos plazos, no se está jugando desde el otro lado para que no pase el 14 de mayo, que es la renovación de la Asamblea. A mi entender, esa fue la razón de su dolor de cabeza, del dolor de cabeza de esta mayoría que hoy controla la Asamblea, porque tenían ellos un calendario que marchaba de la mano, la cabeza de Guillermo Lasso, o la pierna, o algo por ahí, y de paso la negociación para la reelección del señor Virgilio Saquicela como presidente de la legislatura, el gran reparto de las comisiones legislativas permanentes, en particular el de la Comisión de Fiscalización, eso ya tienen listo. Ahora, ellos están un poco preocupados porque 2-3 días que nos tomamos para leer, porque hay que leer, pues. Uno tiene que leer, son centenares de hojas, foliar los documentos, revisar, preparar todo. Eso no les ha gustado. Molestísimos, bravísimos. Me envenenan el café ahora. Por 3 días están molestos, porque eso al parecer les descuadra con sus intenciones de llegar al día 14 de mayo, que se dispone el cambio de autoridades en la Asamblea Nacional, y es posible que no lleguen con su objetivo, que es en bandeja la cabeza presidencial. Y como van los tiempos, no van a llegar al 14 de mayo. Esto pudiera pasarse 1, 2, 3 días, de acuerdo con los plazos. Hay tiempos fatales que tienen que cumplirse. O sea, no son tiempos discrecionales. Es más, que pueden haber tiempos discrecionales, pero la contraparte puede exigir que se cumpla, porque tiene 5 días luego de que salga de mis manos, tienen 10 días adicionales en manos del presidente de la Asamblea y del Pleno, y la otra parte, en este caso el presidente de la República, puede exigir en ese plazo que se cumplan otros requerimientos. Es decir, son tiempos fatales que hay que cumplir, y ahí está. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. ¿Pero usted cree que pudiera llegarse antes del 14 de mayo o inevitablemente pasarse del 14 de mayo? Es imposible llegar mucho antes. No es posible llegar. Ya. ¿Por qué? Hoy estamos 10, ¿no? Sí. ¿Estamos 10? 10 de abril. Y los plazos están corriendo desde el 7 de abril. Del 7 de abril al 7 de mayo son 30 días. Es decir, el 7 de mayo yo recién estoy remitiendo el informe motivado al presidente de la Asamblea Nacional. Y de ahí corren 10 días más. 5. Claro. Pero si él la corta y pone el mismo día, porque está desesperado. Lo puede hacer. Pero también la otra parte puede reclamar porque tiene plazos. Claro, y aquí viene el problema del debido proceso. Exactamente. Y la Corte Constitucional también puede intervenir. ¿Alguna respuesta de la Corte Constitucional a su pedido? Todavía no. Entiendo que estaban... ¿Cuándo entregó usted? El día viernes. Entiendo que Semana Santa ya. Ya, y el pedido concreto es que acompañe, haga un seguimiento, la Corte, incluso a su propio dictamen. No, es que eso dice el 162. Sí, la Corte está obligada a hacer un seguimiento de control, de cumplimiento de su dictamen. Y no solo porque manda la ley, ahora ante un pedido formal realizado por el presidente de la Comisión de Fiscalización. Y si hay una respuesta, ¿tendrá que comprometerse la Corte a ver cómo es la dinámica del trámite del juicio político? Claro, eso también significa que como presidente de la Comisión de Fiscalización, y entiendo cualquier ciudadano de este país, y el propio presidente de la República, puede exigir y solicitar a la Corte Constitucional que en cumplimiento del 162 se realice ese seguimiento. Además, yo tendré que remitir constantemente informes de cuál es el estado de avance de la sustanciación del juicio político. Porque lo peor que pudiera pasar es que la Corte se deslinde. Allí está nuestro dictamen, hemos advertido, hemos hecho admoniciones al cumplimiento de este dictamen a la Asamblea Nacional, como dice, exhortar a los asambleístas a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y trámite de juicios. Simplemente no puede desarraigarse, desapegarse la Corte con su propio dictamen. Ellos tienen que cumplir y hacer cumplir. Yo les he pedido que vigilen,
su propio dictamen, el cumplimiento de su propio dictamen. Y es de responsabilidad exclusiva de la Corte Constitucional. ¿Sí? El cumplimiento de su dictamen es de responsabilidad exclusiva este rato de ellos y de la Comisión de Fiscalización. Yo estoy cumpliendo los plazos, no he vulnerado y no voy a vulnerar ningún procedimiento. Además, eso también les pido a la Corte Constitucional, que vigilen el comportamiento del presidente de la Comisión de Fiscalización, porque así tiene que ser, pues. Y de acuerdo al 162, ¿tendría que hacer esto la Corte Constitucional? Tiene que hacerlo de oficio, y ahora mucho más porque hay un pedido formal del presidente de la Comisión de Fiscalización. Bueno, finalmente por ahora, asambleísta Villavicencio, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo le vea al país con este juicio político cuando la Asamblea debiera estar ocupado frente a demandas de legislación? Incluso tuvieron que quedarse otros procesos de fiscalización. Bueno, yo creo que es un juicio político armado y preparado. Si uno parte desde la política y desde la sensibilidad de los ciudadanos, cualquier ciudadano quiere que esto acabe, quiere que el país no continúe por este infierno con el que estamos viviendo, y yo sumo mi voz a esta condena. Un gobierno que no ha respondido en lo central, en el corazón de la oferta de cambio con la que ganó. Yo en lo personal me siento dolido y traicionado por la ineficiencia, la incapacidad, y principalmente por no haber dado la mayor batalla que se comprometió el presidente Guillermo Lasso en contra de la corrupción. Es más, por haber coexistido de forma coludida con estas estructuras viejas del pasado que hasta el día de hoy sobreviven en el sector público. Esas deudas le duelen al país y me duelen a mí. Pero aquí no se trata de sacar un presidente porque nos cae mal, porque vamos a generar un pésimo precedente, Miguel. Porque mañana ustedes, cualquiera de ustedes, los que hoy están acusando pueden llegar al poder. Y sin duda no les va a gustar que en un juicio político se ponga como precedente de que aquí en este juicio político no importaron las pruebas, importaron los votos, porque no es un juicio penal, porque no es un juicio en instancia jurisdiccional, ¿no es cierto? No. Mi sentir, estimado Miguel, es de que la política moderna, la política decente, la política ética, o la ética de la política, ahora debe honrar el derecho. ¿Cómo es posible que el Parlamento, que fue el que creó y construyó el Código Orgánico Integral Penal, donde consta claramente marcado qué es un juicio por peculado y qué es el peculado, no respete el Código Orgánico Integral Penal? Eso deshonra a un legislador. Por eso yo, desde lo personal, esto ya no como presidente de la Comisión de Fiscalización, ni siquiera como legislador, como ciudadano, yo creo que lo mejor que le puede pasar a este país, y además conozco que el decreto de muerte cruzada está firmado, no. Es eso, presidente. Pero hay que ejecutarlo. De una vez por todas, tome la decisión. Una asamblea sin calidad de ética, de un gran número de asambleístas. Una asamblea que ha deshonrado y ha incumplido sus funciones. Con una baja popularidad. Bajísima popularidad. ¿Qué calidad moral tiene para destituir a un presidente que tampoco tiene ninguna aceptación popular? Lo mejor que usted le puede hacer, presidente, al país y a usted mismo es mandarnos a la casa y también irse usted a la casa y llamar a elecciones anticipadas para que sean los ciudadanos los que decidan. Eso. Y los asambleístas no tienen temor a la muerte cruzada porque muchísimos no volverán a una curul. Bueno, una gran mayoría está asustada porque ya lo escuché antes a Ramiro García exactamente decir eso y coincido. Una gran mayoría de asambleístas no volverán jamás a la Asamblea Nacional, solo podrán ver en los noticieros qué es lo que pasa en la Asamblea. ¿Y el fantasma de aquellos sectores que buscan el desbaratamiento del país y elecciones anticipadas? Vea, finalmente, frente al horror de esta democracia de Barrabás, de que aquellos que nos gobernaron durante 15 años, que se llevaron hasta los clavos de la cruz, que ellos vuelvan a robarse el martillo, no me parece ético ni justo. Independientemente de lo que pase, lo mejor, desde mi fuero interno, desde mis convicciones, es que el presidente se llene de valentía y frente a su incapacidad de resolver estos problemas, se vaya a su casa,
nos envía las nuestras y se adelante elecciones. Bien, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, estaremos pendientes. Le pido a ver si nos regala una copia, como siempre nos provee, de estos documentos contundentes que tiene entre sus manos. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre un balance del feriado de Semana Santa en el área de turismo con el presidente de la Cámara de Turismo, Holbach Muñetón. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te has imaginado hospedarte y organizar seminarios, congresos, convenciones, bodas en total paz, seguridad, libre de tráfico, cerca de Quito, a pocos minutos del aeropuerto y todo en un solo lugar? Rincón de Puembo es el sitio ideal para cumplir tus expectativas y brindar las mejores experiencias en hospedaje y eventos. Salones con capacidad de hasta 450 personas, amplias áreas verdes para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la mejor gastronomía local e internacional. Contáctanos al 2391-106 o al correo ventas@rincondepuembo.com. Rincón de Puembo te espera. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo. Los mejores momentos y kilómetros recorridos solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Cuenta la historia que una familia como la tuya tenía el sueño de tener su casa propia. Muchos contratiempos y obstáculos querían arrebatarles ese sueño. No, ningún lobo soplará tus sueños. Tu casa es primero. Corre a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 19 al domingo 23 de abril. Te esperamos. Gracias a BIES, Confiteca, Diario Metro, Creamedios, Banco del Pacífico, Banco Guayaquil y Banco Pichincha. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la U te ofrecemos becas hasta